En los años en que estábamos impulsando este tipo de actividades formativas, que en mi caso concreto no fue lo único, Civilitas, veíamos a la Unión Europea y a Europa como un modelo no solo de integración económica y política, sino de madurez en las instituciones sociales. La verdad es que en los últimos años, aquí en Europa, ustedes pensarán que quizás el modelo no era exportable de Civilitas, pero aquí en Europa hay que reconocer, en España de un modo particular, que es el país donde principalmente vivo, es como más, para mí, una experiencia más viva, pero también en el resto de Europa hay un gran deterioro de la vida política, es más, de la dirigencia política. Es más, yo les diría que, aunque suene un poco ofensivo, tanto para uno como para otros, aquí se ha ido como latinoamericanizando la vida política, sobre todo en cuanto a la falta de capacidad y de idoneidad ética y técnica en los dirigentes. Entonces, aquellos problemas nuestros, no solo Argentina, sino de la región, de Uruguay, de otros países nuestros de Hispanoamérica, que siempre fuimos conscientes, y hay como un diagnóstico coincidente en todos los sociólogos, historiadores, etcétera, de que el principal problema político que hay es el ausentismo de lo mejor de la vida pública y de la inhibición que hay de la gente más preparada para la vida pública. Aquí también es una experiencia lacerante que la tenemos cada vez más viva. Yo ya digo, no puedo opinar del punto de vista propiamente político, pero sí del punto de vista moral. Y del punto de vista moral y del punto de vista humano, el deterioro es grande. Y por eso nos pareció que era necesario aquella idea de Argentina, traerla aquí, y que efectivamente rápidamente prendió la conciencia de que hacía falta personas o instituciones que se movilicen para llamar a la gente más capaz a la vida pública, que no se dediquen los que no tienen otras posibilidades, a ayudarles a dar la formación ética y técnica adecuada y luego también apoyarlos y acompañarlos en su acción política concreta. Y ustedes dirán, ¿por qué alguien puede ofrecer una solución? Miren, hay una experiencia que ya he visto, yo no es la primera vez que vivo en este país, ni en Europa, la vida me ha llevado a muchos países durante largos años muy distintos, y creo que tengo, me parece a mí, y otros más autorizados que yo también me lo corroboran, tengo más o menos como capacidad de comparación. ¿Por qué los jóvenes y la gente más preparada se inhibe de la vida política? ¿Por qué, de modo creciente, se sigue pensando que hacer política es salpicarse, mancharse? ¿Por qué se piensa que es una actividad de gente inmoral y muchas veces ladrones? Porque es así, se dice así, aunque suene muy fuerte. ¿Por qué hay ese desprecio a los políticos a pesar de que su actividad tiene altísimo efecto multiplicativo y nos termina regulando la vida a todos? Quizás en los años 90, 80, 90, o muchos de ustedes recordarán, los mayores de ustedes, empezó una línea, una orientación nueva del liberalismo y el neoliberalismo económico, que se traducía también en lo social, que la misma sociedad civil es la que en el fondo es determinante, que los políticos y los que se dedican a las cuestiones del Estado no son muy relevantes, que en realidad la sociedad a la que se impone. Ese ideal liberal se demostró falso, al menos muy limitado. Hagan un poco, analicen un poco la realidad de estos países, incluso países avanzados e institucionalmente consolidados, como muchos de Europa, se ve la importancia que tiene el político de turno y cómo regula cosas que no tendría por qué regular. Y el alto efecto multiplicativo que eso tiene sobre la sociedad. Y además las leyes que a veces cuando se imponen terminan generando costumbres y comportamientos sociales muy inadecuados que van directamente contra el bien común. Entonces hemos visto que quizás la actitud pesimista, decir no hay nada que hacer, estos son como las catástrofes naturales, hay que esperar que pasen, y los ciudadanos de a pie no tienen posibilidades de reacción, o organizar la sociedad civil para que imponga unas leyes a la sociedad democrática más acordes al bien común y a la dignidad humana, etc., es algo que lleva décadas o siglos hacerlo. Pienso que esa actitud derrotista, inhibicionista y cómoda no es propia de un ciudadano responsable.
Pienso, no, piensa muchísima gente. Y por eso aquí prendió rápido la idea de ir buscando modos de coagular un llamado a la responsabilidad en la vida pública y dar medios para que participen o se animen a participar los más preparados o los mejores también humanamente. Digo, esta experiencia recurrente es la siguiente, y muchos de ustedes tendrán la misma experiencia. El hombre y el cargo. Cuando un hombre no vale lo suficiente y ocupa, como los políticos, un cargo relevante, de algún modo el cargo hace al hombre. Y yo lo he visto tantas veces, lo he palpado con las manos, que gente buena, incluso bien intencionada, pero sin suficiente preparación o valía personal, en el fondo el cargo no es capaz de ser coherente con su propio pensamiento, con lo que él piensa que debe ser su comportamiento, y el cargo lo hace al hombre. En cambio, cuando el hombre tiene valores, y tiene principios, y tiene preparación, el hombre hace el cargo. Sí. Cuando el hombre vale poco, el cargo hace al hombre. Cuando el hombre vale, el hombre hace al cargo, y se impone sobre el cargo. Y por tanto es capaz de vivir sus ideales sin que el cargo lo condicione, lo limite o lo cambie, lo transforme, como tantas veces hemos visto. Muchos de ustedes lo habrán visto, yo lo he visto, gente que cuando ocupa un cargo público, también pasa en el mundo de la empresa, parece que le cambiara hasta la mirada. Ya no es aquel amigo que tenías, no es aquella persona con ideales, no es aquella persona a la que te podías fiar. Ya parece que todo cambia. Tienen como una especie de sobreactuación, que están dominados o por una responsabilidad que no son capaces de asumir suficientemente, o por una falta de personalidad para imponerse la función que tienen. Entonces, en ese contexto, y lo estoy diciendo de un modo muy simple, y por supuesto que esto exigiría una demostración un poquito más fehaciente o más a fondo, pero un primer approach creo que sirve. En ese contexto se dan cuenta que la educación, que es, como decía Aristóteles, y perdón que puede parecer una cita erudita fuera de lugar, Aristóteles decía que cuando falla la naturaleza se puede mejorar con el arte, y de ahí viene la educación. Si efectivamente alguien no tiene condiciones naturales suficientes, o las condiciones naturales que tiene son insuficientes, el arte, la formación, el estudio, puede ayudarles a complementar esa falta o esa insuficiente naturaleza. Por supuesto que en política hay que meterse si se tienen condiciones naturales y si se tiene vocación. Y también algunos que tienen obligación, por su situación en la vida, de responsabilizarse especialmente en estas funciones. Pero si hay educación, si hay formación, podemos conseguir que ese cargo que está sobre el hombre, si el hombre, y lo agarramos con suficiente anticipación, por ejemplo, por eso Civilitas da prioridad a la gente joven, lo agarramos con suficiente anticipación y le damos la formación adecuada al hombre, podemos hacer que ese hombre, al valer más, ya no sea dominado por su cargo. Y por tanto, pienso yo que la solución optimista es confiar, no es la única, pero confiar en las posibilidades educativas y formativas para gente que esté destinada o que quiera comprometerse con la vida pública.